Give me fire, give me that which I desire. Estamos en Telde, quinta cita de la temporada de este Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto que prueba y desde 2020 les lleva ofreciendo Televisión Canaria. Javier Morales, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Llega el campeonato a Gran Canaria por primera vez en la temporada con una lista de inscritos otra vez de lujo con todos los pilotos que van a pelear por el campeonato en liza. Javier Viera, buenas tardes. Rally con 49 años de historia, 49 ediciones a sus espaldas y que volvía al CCRA 2 años después. Buenas tardes, sí. Como decía Morales, por fin llegaba el campeonato regional a la isla de Gran Canaria para arrancar precisamente con la segunda parte de la temporada. 4 rallies que nos quedan por delante. El primero 49 Rally Ciudad de Telde. Hace años que el rally dejó de tener como base el propio casco del municipio para irse al centro comercial Las Terrazas. Esta era la sede de la prueba, tanto pues verificaciones que estamos viendo ahora en imágenes, también las asistencias, cada uno de los reagrupamientos y como pueden escuchar como un denominador, no tanto el calor, que ha sido también algo que ha marcado el Telde a lo largo de su historia, pero esta vez sí el viento que con fuerza ha soplado y soplaba a lo largo de esas 2 jornadas, no tanto de competición, pero sí en esa previa y luego en esa etapa del sábado tan importante. Sí, sobre todo el sábado. El viento fue una de las notas predominantes y, como decía también, no tanto el calor. Recuerdo también que vivimos ediciones con más de 40 grados. Aquí no era tanto, pero sí cercanas a los 30 durante buena parte del sábado. De la lista de inscritos, la original había 2 bajas importantes, por un lado, y ambas bajas por motivos de salud. Por un lado, Miguel Suárez, que sigue renqueante de aquel golpe que sufría a principios de temporada y que le hacía incluso pues perderse algunas pruebas, y en esta ocasión pues era, bueno, por finales de la temporada pasada, y también en el caso de Luis Monzón, aquejado de una gripe que se le había complicado. Sí, y que además no solo de la gripe se estaba recuperando, pero que no le había permitido poder preparar el rally como a él le hubiese gustado y prefirió no salir. 2 bajas sensibles, sin duda, sobre todo la de Miguel Suárez, que es normalmente seguidor del campeonato regional y que este año ya se ha perdido un par de pruebas por motivos de salud. Esperemos a ambos pronta recuperación y verlos lo antes posible en la carretera. Y en términos de puntos, ya decíamos al término del Senderos que Miguel lo iba a tener complicado para pelear por el título. Ahora con esta baja pues todavía más difícil, y en el caso de Luis, que iba a volver 23 años después de su última participación en Telde. Al final pues se quedaba la relación con 6 unidades Rally 2. En La Palma, el Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto cruzó el ecuador de su temporada 2025. Un buen momento, por tanto, para una de las cosas que más nos gusta en todo rally, repasar estadísticas. Empezamos por la clasificación provisional del campeonato. Sus 2 victorias consecutivas y el hecho de sumar 4 resultados ha llevado a Enrique Cruz a liderar la tabla con 147 puntos. De los primeros posicionados, su hermano Fernando es otro que cuenta con 4 resultados y es segundo con 117 puntos. Geray Lemes, con 3 por el accidente del rally Orbecame Norte, es tercero con 111 y le siguen Sergio Fuentes también con 3 resultados y 102 puntos. Y apenas con 2 resultados Alexei Lukianuk con 79 puntos. Además de la clasificación, el mejor indicador del nivel de rendimiento de un equipo es el número de victorias. Antes de celebrarse Rally Ciudad de Telde, solo Enrique Cruz y Geray Mújica habían sido capaces de repetir triunfo en un año en el que hasta el Rally Villa de Adeje había conocido 3 ganadores distintos. Cruz se impuso en Adeje y en el Senderos de La Palma, mientras Sergio Fuentes lo hizo bajo la lluvia del Rally Orbecame Norte y el todavía campeón Geray Lemes lo hizo en su isla, en el Rally Orbecame Isla de Lanzarote.
Pasamos al número de podios, donde el abanico se abre. Aquí, incluyendo las victorias, comandan el ranking Enrique Cruz y Geray Lemes, con 3 podios seguidos de Alexei Lukianuk, que aún no conoce el triunfo en nuestro campeonato, pero suma 2 podios. El resto han recaído en manos de Sergio Fuentes, Raúl Hernández, Fernando Cruz y Jan Cerny, todos ellos con 1. Otro dato referencial temporada tras temporada desde su instauración es el de los TC+. Este año, este dato es aún más importante porque, de acuerdo con el cambio normativo establecido para el CCRA, los equipos sumarán todos los puntos de bonificación. De nuevo es Cruz quien mandaba en este ranking con 2 scratch en los TC+, y en total con 7 puntos sumados. Geray Lemes logró imponerse en el Lanzarote y en total suma 5 puntos de bonificación. Lukianuk obtuvo su primer TC+ en la lucha por el triunfo en La Palma y, como Lemes, el ruso acumula 5 puntos extra en su casillero. Como dato, la última vez que el Hyundai i20N Rally 2 se llevó un TC+ fue en 2023 con Jan Cerny al volante. Terminamos con los scratch repasando nombres, pero también marcas. Cruz era justo líder con 18 scratch por los 12 de un Lukianuk que aún no ha podido materializar en puntos y victorias su potencial, teniendo en cuenta además que es el único de los favoritos que acumulaba a estas alturas 2 abandonos. Lejos, con 5 quedan Geray Lemes, Sergio Fuentes con 2, Raúl Hernández con 1 y empatado Fernando Cruz. En cuanto a fabricantes, el gran rendimiento de Enrique Cruz y Geray Mújica en esta primera fase de la temporada ha hecho del Toyota GR Yaris Rally 2 del equipo Disa Copy Sport el que más scratch acumula, 18. Por los 13 de Hyundai, los 5 del Citroën C3 Rally 2 y los 3 del Skoda Fabia RS Rally 2. Decíamos ese centro comercial Las Terrazas en Telde que acogía todo el operativo de la prueba, como desde hace muchísimas ediciones, y esta vez se optaba por ceremonia de salida más tramo espectáculo. Después de lo que fueron las verificaciones, pues los coches quedaban en parque cerrado y comenzaba esa ceremonia de salida. Ventaja que tiene este tipo de instalaciones es eso, ¿no? Atraer ya no solo a los aficionados, a los cafeteros 100%, sino también a aficionados curiosos, que es una manera también de llegar a un nuevo público. Sí, está claro que siempre lo hemos defendido, que acercar los rallies al público en general creo que es bueno para el deporte del motor, y en este caso, tal y como comentabas antes, en Las Terrazas vienen muchas temporadas celebrándose en estas instalaciones, que creo que es bueno justamente para eso, para que se acerque mucha gente a los rallies. Sí, yo quizás lo único que mejoraría un poco a lo mejor es el punto de la rampa, ¿no? No está al lado de una zona especialmente bonita, cuando a lo mejor tenemos el mar de fondo, pero bueno, siempre ha decidido la organización optar por esa posición para la rampa de salida y llegada, y como decían ustedes, ¿no? Ya son muchos años partiendo y llegando desde este centro comercial Las Terrazas. Quizá también en cuanto a montaje, otros organizadores han puesto el listón tan alto con podios o rampas con pantallas integradas, con LEDs, etcétera, etcétera, y ahí también se echa un poquito de menos, pues un planteamiento un poquito más ambicioso por parte de esta joven escudería. Al final es una escudería que heredó esta prueba de la antigua escudería Telde y que bueno, la ha sacado adelante. De cualquier forma, al final lo importante es lo que decimos, más allá de la parafernalia y que es verdad que se podría mejorar toda la imagen externa. Al final lo importante es justamente ese pasillo que se genera, la cantidad de aficionados que se atraen y que hace que al final el retorno de los patrocinadores regrese. Creo que llegamos confiados, llegamos motivados, y bueno, yo creo que las 2 últimas victorias nos han dado esa confianza que necesitamos para seguir corriendo un poquito más con el coche. Sabemos que todavía no hay margen, y bueno, estos tramos creo que se adaptan bastante bien a mi forma de pilotar. Incluso hemos trabajado también en el coche para estos tramos, a ver si mañana damos un buen resultado. Sí, venimos de Granadilla de hacer una buena jornada de test, como bien dices, y aquí pues vamos a descubrir 2 tramos nuevos para mí. Con muchas ganas, la verdad, intentar sumar el máximo de puntos posible. Sé que va a ser muy difícil, pero lo haremos todo. Tengo el cuerpo con nervios y no suelo tenerlo, la verdad. Tengo el rally muy bien preparado y son tramos que me gustan. Es verdad que hay partes muy pequeñas los tramos que no, pero bueno, el rally me gusta mucho y voy a intentar apretar un poco más
que es La Palma. La segunda parte del Rally La Palma nos salió muy bien y estos tramos se parecen bastante a esa zona. Contento por estar en el Rally Telde con todo el equipo. La idea es salir a correr y a ver dónde estamos, ¿no? Sabemos la competencia, lo fuerte que está, el campeonato cómo está, así que tenemos que salir a correr e intentar estar en los puestos de arriba. The goal is always the same. We're trying to win every rally, but so far we... El objetivo es siempre el mismo, intentar ganar, pero hasta el momento no hemos alcanzado ese éxito. Este rally es diferente porque tenemos 3 secciones con 3 tramos, es como un sprint. Necesitaremos mejorar en cada bucle. Este es el dibujo, el recorrido total de este rally con 4 variantes distintas, 3 de tramo puro y duro, pero empezaba esa jornada, empezaba el rally con esa pequeña especial tramo espectáculo denominado San Gregorio de 1,62 kilómetros, un trazado entre rotondas. Tramo entre rotondas que decía que se les dio bien, como se les suele dar bien los tramos espectáculo, Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov con el Hyundai. Incluso decía que estaba resbaladizo el asfalto en esta zona próxima a San Gregorio y que este pequeño tramo había servido apenas como calentamiento. Bueno, pues su 1.24.4 suponía el primer scratch del rally. Sí, una primera toma de contacto, me atrevería a decir que incómoda, porque arrancar un rally estando bordeado de las rotondas con esos bordillos de las aceras y demás no es fácil, y tampoco quiero ser el malo de la película en este rally de Telde, ¿no? Pero tampoco es que sea la zona más bonita de Telde. Incluso puede ser lo que decía antes, incómoda, porque nadie quiere errar en un trazado con tantas trampas como este, y salvando los 4x4 el resto a lo mejor fue un poco más monótono y sobre todo lento, en el sentido que tenían que salir los vehículos cada 2 minutos y el tramo se iba pues prácticamente a las 3 horas, ¿no? Pero bueno, al final, como decía, una toma de contacto para arrancar con este rally Ciudad de Telde, en esa primera vez que el rally opta por arrancar con un tramo espectáculo, y las espadas en todo lo alto para el día siguiente. Y además aquí el mayor inconveniente fue que a medida que se fue yendo la luz, el tramo empezaba a las 8:30, la visibilidad era muy deficiente. Es una zona también, para aquellos que somos vecinos de Telde, la conocemos perfectamente, y quizás es una zona que también tiene ese problema, ¿no? Y en el grupo de los Rally 2, al final de salir cada 2 minutos, hay casi un cuarto de hora que la visibilidad sí que se notaba en ese anochecer, pero bueno, al final tampoco las diferencias fueron muy amplias y era casi como empezar de cero el día siguiente. La configuración del tramo hacía que los pilotos tuviesen que salir de 2 en 2 minutos de manera obligada, porque si no se encontraban de frente. Hombre, hablando con los pilotos, sí que al tramo quizás le faltó un detalle, teniendo en cuenta que no se podía reconocer en dirección contraria como se metían en algún momento, sí que le faltó alguna señalización que les permitiera tener más seguridad. Vámonos, 30, derecha 4 y busca rotonda, izquierda 1, mano. Y ya derecha 6, fondo, mantén 60, izquierda 3 menos, y ya derecha 3, abrir 20. Derecha, eso. Perfecto, Sacri. Y termino. Le faltó quizás alguna señalización de dirección a los pilotos cuando llegaban en zonas en dirección contraria, donde tenían la duda de seguir por un lado o por otro. Lo eché en falta. Es un tema de seguridad importante en un tramo que no se puede reconocer de manera normal, pues precisamente por eso, porque se tenían que meter en dirección contraria, y es el único pero que le puedo llegar a poner. Yo lo que veo, al final, yo estoy a favor de que haya actividad en la jornada de los viernes, porque al final sirve un poquito de calentamiento, y que incluso hayan tramos de espectáculo, pero creo que no vale cualquier cosa, no vale cualquier tramo espectáculo ni cualquier gincana que podamos hacer como prolegómeno a un rally, pero particularmente hay que valorar también el esfuerzo de la organización a la hora de ponerlo en práctica, pero entre tanto bordillo, de hecho tampoco había mucho espacio para la gente por la zona como era esa zona de la derecha que vemos en la comparativa, por los aparcamientos a un nivel más bajo de la calzada.
Pero bueno, como decía, hay que valorar también el esfuerzo de la organización y a partir de ahí, pues obviamente entra lo deportivo. Y que se piensan alternativas y no salen. Esos son los inconvenientes y lo que hay que valorar por parte del organizador. Geray Lemen se quedaba una décima del mejor tiempo de Lukianuk, empatado en tiempo con Enrique Cruz. Fernando Cruz, su hermano, se situaba cuarto. Se dejaba 6 décimas respecto a su compañero de equipo en Hyundai, que marcaba el scratch. Como decíamos, Sergio Fuentes era quinto, perdiendo 2 segunditos respecto a Fernando Cruz. Una diferencia que podía parecer anecdótica, pero que al final, tal y como se desarrolló el rally, pues al final fue importante. Sí. Todo fue importante en esa pelea que podía existir entre Sergio y Fernando. Precioso, por cierto, el Alpine de Benjamín Abella, que debutaba en este rally, que llegó hace relativamente poco tiempo, que apenas había podido rodar con él. Precioso el coche francés. Coche francés que bueno, tuvo un corto recorrido en este rally. Repasando la clasificación, Julián Falcón terminaba sexto, seguido de Benjamín Abella, que parecía no ir muy rápido, pero al final sacaba partido al terminar en séptima plaza por delante de Iván Armas en esta clasificación, en la que luego a continuación pues teníamos a Yodei Betancor y Pedro Viera, líderes de esta Rally 4 Cup, que empezó pues muy apretada, y como fue la tónica general a lo largo de todo el rally. Por completar el top 10, Domingo Ramos, Fabián Martín, que a pesar de rozar su Mitsubishi en una de las rotondas, pues terminaban décimos. Después de este pequeño tramo, así estaba la clasificación. Ya ven una diferencia de 1 décima entre el primer clasificado y el tercero, es decir, entre Alexei Lukianuk y Enrique Cruz, seguido de Fernando Cruz y Sergio Fuentes. En décima posición, como decíamos, con ese Mitsubishi Lancer Evo 8, Domingo Ramos y Fabián Martín a 7,6. Y en un 3x3, estos iban a ser los tramos que se repetirían en 3 ocasiones. Los picos cazadores de 11,07, Guayadeque La Era de 10,18 y completando la sección, este bucle que se repetiría, insisto, Ingenio Telde de 10,66 kilómetros. Pues en los picos cazadores, el primer tramo, Enrique Cruz y Geray Mujica establecían ya las primeras diferencias, 2 segundos y 4 décimas para hacerse con su primer scratch. Todo apuntaba a dominio de los de Toyota, que volvían a morder casi 2 segundos en Guayadeque La Era, esta vez con algo de pérdida de agarre en el tramo más caluroso del rally de esa mañana. Y solo se le escapó un scratch, el de 4 puertas, el de Ingenio Telde, el que fue el segundo, pero perdiendo décimas respecto a Lukianuk, líder con 7 segundos. Al término de este bloque de 3 primeros tramos. Unos tramos que, después de lo visto en La Palma, se adaptaban mejor al Toyota que al resto de competidores, ¿no? Tramos más anchos, tramos más lisos, en el que el Toyota se había mostrado bastante superior en La Palma, y que llega a Gran Canaria y en el primer bucle, con tramos muy similares, se impone claramente a sus rivales. Yo creo que esa ya es la lectura que ya se puede extraer, ¿no? Viendo un poco el caminar de cada uno de los coches y de esas novedades que ha habido. No hay que olvidar que el Hyundai i20N es un Step 2, es una evolución 2025 de Hyundai Motorsport. Hemos tenido la novedad del Toyota y ya vemos en qué tipo de recorrido, cuál se le puede dar bien al binomio que forman tanto el Hyundai como Lukianuk, y dónde se muestra fuerte Enrique. Sí, la clave es lo que dijo Morales, ¿no? Viendo cómo fue la segunda parte del Rally Senderos de La Palma que vivimos hace un mes, viendo el trazado circuitero de este Rally Ciudad de Tele, estaba claro que el líder era Enrique. Antes veíamos cómo Enrique trazaba ese cruce prácticamente por encima del stop, parecía ilógica esa trazada, porque todos lo hacían, y ahí vemos cómo tenía que ir Lukianuk para estar en tiempo. Esta era la primera pasada por 4 puertas, tramos que además lograba ganar, y esa comparativa con Enrique, uno más digamos espectacular y otro más limpio, pero también eran diferencias un poco no quiero decir ilógicas, porque no son ilógicas, no, al final las diferencias son diferencias, pero pasa de un recorrido. Antes decías que el scratch de Enrique en el primer tramo era por 2 segundos, pero era con Iván Armas, que podía digamos que correr con todo el potencial del Porsche en esa rampa de los picos hacia Cazadores, y luego esa diferencia iba
cada vez siendo menor en la era del Cardón y en cuatro puertas, ¿no? Pero estaba claro que Enrique ya tenía el mando y esas tres pasadas, un poco haciendo un guiño al futuro, le podían venir bien al de Toyota para sacar algo de ventaja respecto a sus perseguidores. Al final de la sección, el piloto ruso Lukianuk se mostraba, yo no sé si enfadado o contrariado, pero sí que no terminaba de comprender por qué en dos tramos estaban a la décima y en uno pierde 4 segundos con respecto a Enrique. Y luego pues no es nada nuevo, ¿no? Casi ninguno de los pilotos punteros en Europa que conduce un Hyundai está muy a gusto con las prestaciones que termina de dar el coche y no termina de sentirse a gusto con él. Y bueno, el hombre estaba bastante contrariado al finalizar esta primera sección. Tenías la ocasión de entrevistarlo, también lo hacía Rita Denitz en esa cobertura que se hace en YouTube y en redes, los perfiles oficiales de redes de canales, o el canal de deportes de Televisión Canaria. Y Lukianuk lo que venía a decir es que sabía dónde estaba perdiendo tiempo, pero que tampoco sabía exactamente cómo podía hacer para neutralizar esa pérdida de tiempo. Derecha 6, fondo, abril 60, frenando poco tarde, izquierda 3K, vital rápida 100. Fuerte, Fez, venga. Poco tarde, derecha 4, muy rápida, 80 con derecha. Poco tarde, izquierda 5 menos, ojo, y ya larga, derecha 5 fondo, mande 30. Izquierda 5 fondo, 60. Antes veíamos a Yerei Lemes y a David Vázquez que llegaron a ser segundos con el scratch de Lukianuk, caían a la tercera posición al término de la sección, y luego a más de medio minuto ya de líder, y como era previsible, Fernando Cruz, Ricardo Luis y Sergio Fuentes, Tecoriz Hernández estaban en su propio rally, mano a mano entre el de Hyundai y el de Skoda, con una diferencia de 4 décimas al término de esta sección a favor del menor de los hermanos Cruz. Se quejaba de cierta falta de agarre, y Sergio Fuentes y Tecoriz que decían que creían que habían dado un paso adelante, venían de ganar en el rally Villa de Granadilla, en cuanto a puesta a punto me refiero, pero la realidad es que sigue ese equilibrio de fuerzas entre estos dos equipos que ya desde principios de temporada han estado muy parejos, aunque es cierto que en el parcial pesa mucho la victoria que logró Sergio Fuentes en el Rally Norte. Sí, pesa la victoria, pero también un poco el abandono, que no fue abandono porque sumó 3 puntos, creo recordar, en La Palma, y se ha compensado un poco, pero al final ya lo iremos viendo a lo largo del programa con las cosas que fueron sucediendo. Tiene toda la pinta que van a ser los que se juegan el tercer cajón a final de temporada. En esa lucha por la cuarta posición estaban también Iván Armas y Tino Guerra, que sorprendían en cazadores, como decía antes Javier Viera, con el segundo mejor tiempo, con su Porsche 911. Era el tramo para que podía desarrollar toda la potencia el Porsche, el resto era para sobrevivir, lo aprovecharon. Y también es cierto que venía de un golpe, el Porsche habían tenido que cambiar la suspensión y vino con unos reglajes muy duros que en la primera sección del día le costó mucho pues salir y hacer buenos tiempos, y luego fue ajustando, ablandando hasta que dio con el punto ya bueno en el tercer y último tramo de este bucle. Pero bueno, el golpe lo da en la subida de Tejera, luego hace la subida de Arucas, tuvo tiempo, y si es verdad que seguramente los reglajes no eran los adecuados para un rally, y mucho menos teniendo que pasar por la era, ¿no? Veíamos el Alpine en acción, que como decías antes, lo poquito que se pudo ver en acción, porque en la salida, en el segundo tramo, justo en la salida, se tuvo que retirar por la avería mecánica Benjamín Abella. El embrague que quedaba cao, y bueno, la verdad es que el propio abandono del Alpine obligó a detener la salida durante algunos minutos. Ahí vemos también a Rubén Curvelo y Aridai Bonilla, que volvían después de mucho tiempo. Llevaban pues desde 2020, no corría un rally con el Evo 9, desde 2017 no disputaba el Rally Ciudad de Telde, que logró hasta 3 podios absolutos, eran novenos en ese momento. Sí, era habitual verlo en este rally. Creo recordar que la última vez lo vimos con el Polo N5 ya en todo rally, en una prueba en Lanzarote. Y retomando un poquito brevemente el Porsche, también existía cierto morbo por ver cómo se medían los Porsche con los Rally 2, por todo aquello que vimos hace un tiempo cuando coincidieron. Al final esa incógnita también quedó un poquito despejada, porque en este tipo de tramos, sin poder ganar en cualquier otro más enrevesado, pues va a ser difícil que de nuevo un GT, si no cambia la normativa, pueda vencer un Rally 2. Un GT tipo Porsche, porque sí que estamos viendo en el Campeonato de España que un GT como es el Alpine es capaz de ganar a los Rally 2. En la Rally 4 Cup, Juan Carlos de la Cruz y Gabriel Espino se ponían primeros en el último tramo y décimos absolutos. Superaban por segundo y 4 décimas a Jodey Betancor y Pedro Viera, que ya veíamos que cerraban el tramo del viernes noche en primera posición. Y luego estaban Noé Armas y Efraín González,
que eran duodécimos y terceros entre los Rally 4, no la Rally 4 Cup, ya saben, reservada a los Peugeot y Opel, y cuando llegue también los Lancia, y a 6 segundos de los lanzaroteños y con el tinerfeño Óscar Doniz y Ray Hernández a continuación a 14,8, de ahí que hagamos esta comparación de los 3 primeros clasificados entre los Rally 4. Y después la tropa de los Mitsubishi, ¿no? Muchísimos Mitsubishi. Hablaba con gente de Tenerife durante el rally y decía que, bueno, que prácticamente en el territorio español donde más Mitsubishi hay por metro cuadrado seguramente es en Gran Canaria. La verdad es que siguen quedando muchos y siguen todavía llenando listas de inscritos y dando espectáculos. Y era difícil un poco seguir en la pista porque hubo tantas reubicaciones con la lista de inscritos que de repente veas al 27 detrás del 11 y al 14 detrás del 51, por decir un ejemplo, ¿no? La verdad es que en ese caso fue difícil hacer el seguimiento a los diferentes Mitsubishi que había. El caso más claro fue el de Mingo Ramos y Rubén Curbelo, que además se reubicaron con buena razón, y de hecho es que en la clasificación rápidamente se metieron en el top 10, o sea que estaba más que justificada. Daniel Medina y José Pérez, con otro de los Rally 4, estaban en 15ª posición, seguidos de Camilo González y Daniel Fernández, con otro de los Peugeot. En este apartado, los Rally 4 siempre decimos que felizmente ha arraigado muy bien en Canarias, puesto que hay muchas unidades. Sí, hay bastante. Permíteme que retome el tema Mitsubishi, porque dos hombres como Mingo Ramos, que hace 2 carreras al año, o Rubén Curbelo, que han comentado el tiempo que hacía que no se subía un coche de carrera, cómo fueron capaces de meterse en el top 10 y haciendo tiempos más que destacados durante esta carrera. Sí, Rubén se le da especialmente bien este rally, para él es su segunda casa, pero es cierto que con esa inactividad, y luego dando mucho espectáculo en el caso de Mingo Ramos, que es especialista en ello. Hemos entrado al rally bien, con ritmo, las sensaciones eran buenas desde el primer parcial del primer tramo, así que hemos querido seguir atacando y ha dado resultado, ya que 7 segundos no es mucho, pero es una diferencia importante para 3 tramos, así que seguiremos con la misma lectura, intentar pilotar cómodo, fino, como me gusta a mí. Cruz ha dominado con sus prestaciones algunos tramos. Las diferencias son muy pequeñas, pero aún así es difícil recortar 4 segundos. El primer tramo Enrique se separó bastante con 5 segundos y bueno, los otros 2 tramos hemos estado los 3 pilotos ahí en décima, un segundito arriba, segundo abajo, pero bueno, están corriendo muchísimo y yo lo estoy intentando y bueno, ya ves, los tramos son al sprint, ¿no? Y ya ves las diferencias y hay que seguir y no fallar. El primer tramo creo que lo hicimos bastante bien, tuve un golpito con una llanta nada más empezar y me lastró bastante bien el parcial, que era muy rápido, y el segundo tramo lo mismo, la primera parte lo tomé con mucha calma y sí es verdad que me sorprendió, pensé que iba a estar algo más cerca, sentí que íbamos rápido, pero ahora tendremos que analizar las cámaras y para eso estamos aquí, para seguir aprendiendo. Estos tramos pues me han costado bastante, quise cambiar un poco el estilo de conducción, a ser un poquito más conservador en la entrada a las curvas y demás, y que hay que atacar para que salgan los tiempos. En este atacamos un poco más, ya logré estar por delante de Fernando. Después del cuarto tramo, Enrique Cruz y Mujica mandaban con ese tiempo 19.35.7, un registro 7,2 mejor que el de Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov, y a 4 décimas tan solo Yeray Lemes y David Vázquez en tercera plaza, seguidos de Fernando Cruz, Ricardo Luis, a más de medio minuto, seguido de Sergio Fuentes, Tecoriz Hernández, cerrando el top 5. Repetición de la misma sección y así sería también la cuarta y última. Estamos en la tercera, los Picos Cazadores 11,07. La novedad en esta sección importante, porque era el TC Plus, el sexto, el de Guayadeque, la era de 10,18. Y por último, cerrando el bucle, Ingenio Telde de 10,66. Esta sección se celebró al mediodía y por tanto con mayor temperatura en ambiente y en asfalto. No sabemos si eso perjudicó o tuvo algo que ver en lo que sucedió. Le sucedió a Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov, que sufrieron su segunda salida de carretera de la temporada después de la del Rally Orbecame Norte. Se fumaban así sus opciones de cara al título. Era el tramo donde más debía arriesgar y un golpe extraño, frontal,
como que no entra bien en la curva, como que, y sobre todo el morreo, ¿no? Que creo que es el mal endémico de este coche. Donde más debía arriesgar por lo que había perdido efectivamente en la primera pasada. Y sí es verdad que no es una zona especialmente rápida ni especialmente con especial dificultad, pero sí que yo no sé si es que tras la tarde, si es que no tenemos imágenes del accidente. Lo he visto en redes sociales, lo hemos visto en redes sociales, y la sensación que da es que quizás ataca demasiado pronto y queda y lo escupe en la curva hasta que toca la valla. Es un golpe ciertamente extraño, teniendo en cuenta que el piloto es Alexei Lukianuk, 2 veces campeón de Europa. Pero sí es verdad que bueno, lo deja fuera de carrera y prácticamente, ¿no, Javi? Matemáticamente sin opciones de ganar el campeonato. Sí, primero sorprendente porque este recorrido lo hizo como coche cero en el Rally Las Canarias, o sea que lo tenía fresco con este coche real de competición, no con un vehículo normal para circular. Y luego en términos de puntos, lo que decías, al final ya como mucho si hace todo el campeonato va a llegar a 5 resultados, hay que retener un máximo de 6 y los 8 TC Plus, ahí ya está muy condicionado porque no llegó al TC Plus que era el tramo siguiente, y prácticamente Enrique que puntúe 9 o 10 puntos en La Laguna, que es el siguiente rally, por tomarlo como ejemplo, ya Alexei no llegaría a los puntos de Enrique y estaría pues a día de hoy prácticamente descartado en la lucha por el viendo título. Las imágenes, ritmo altísimo de Geray, que ya sí en La Palma estuvo bien, pero le había costado tener confianza en pruebas anteriores, y ahí se le ve con un ritmo alto en tramos en los que él se suele sentir cómodo. Ha vuelto Geray Lemes a su pleno rendimiento. Sí, lo que pasaba en esta sección es que Enrique y Geray Mojica ya no solo mandaban, es que marcaban el Esqueras en todos los tramos, se llevaban el TC Plus, otro TC Plus que marqué, por tanto ya sumaba otros 3 puntos más de cara a esa lucha por el título. 3 y busca larga izquierda 2K 20. Poco tarde, izquierda 3, 150. Vamos, dale. Derecha 5 fondo, abrir 50. Frenando Z, derecha 3K, ojo, abrir 30. Derecha 4 menos, ojo, 60. Y en lo que comentabas de la superioridad en esta sección de Enrique, que marcó todos los scratch y que empezó a marcar tierra de por medio, a pesar del alto ritmo que veíamos a Geray, seguramente en los 2 últimos campeonatos que no ha ganado Enrique Cruz, para poder estar arriba le tenía que sacar la quinta esencia al Ford, y cada vez le costaba más, y además le llevó a cometer errores. Ahora seguramente Copy Sport lo que ellos seguramente tener el coche más competitivo que hay dentro de los Rally 2, y a los demás, a pesar del alto ritmo, lo que les está costando es que sus respectivos coches no les permita estar tan cerca, o más cerca todavía, o ganarle incluso a Enrique Cruz. Y así como otras veces, otros años, he dicho que a Enrique le estaba costando, o lo que hacía tenía mérito a nivel conducción, no digo que ahora no lo tenga, pero sí que seguramente a nivel mecánico está un paso por encima de los demás. A estas alturas del rally ya la lucha entre Fernando Cruz y Sergio Fuentes era encarnizada. De hecho lo admitía Sergio, que iba ya a saco a intentar hacerse con esa 4ª posición que se había convertido en 3ª. Ya él, digamos que el premio es mucho más jugoso cuando no se ve en el cajón, y en esta ocasión pues estaban peleando muy fuerte, y eso se notaba también en el ritmo de estos 2 pilotos. Fue de menos a más Sergio, que reconocía que había planteado una estrategia de conducción que no le estaba dando resultado, que iba a tener que cambiarla, que iba a tener que ser más agresivo para que le salieran los tiempos, y el ritmo de Sergio también fue increciendo durante la prueba. Hay que tener en cuenta que no lo hemos dicho, tanto Alexei conocía parte de los tramos, pero no el rally, nunca había disputado esta prueba, y tanto Fernando como Sergio también disputaban este Rally Ciudad de Telde por primera vez. Y algo sorprendente, Geray Lemes nunca había disputado el tramo de 4 puertas. Puede ser, porque hubo años que no se usó en el itinerario, un tramo que era prácticamente siempre obligado en la historia del Rally Ciudad de Telde. Muchos años, en aquel rally que tú hablabas de 40 años, que tuve la oportunidad de disputar, último tramo, 40 y tantos grados, me acuerdo que había incluso un servicio médico que puso la organización para comprobar que todo el mundo estaba bien, incluso te hacían seguir la mirada con el dedo, te daban agua, te daban un plátano,
Sí, te daban plátano para que estuviese bien de potasio, y fue un rally, eran rally ciertamente duro, y en aquella época se hacía 4 puertas. Me acuerdo que el médico estaba en la salida del tramo de 4 puertas. Hablamos de la edición del estreno del Sara World Rally Car por David García, puede ser. Aquella edición también del incendio que desgraciadamente aún recordamos. Bueno, vemos a Julián Falcón por retomar. Iván Armas, que ya daba con la tecla en cuanto a la puesta a punto, ya no seguía haciendo muchos cambios, pero sí que reconocía que estaba cansado, que es que una cosa es hacer una subida y otra un rally, y un coche como el Porsche es muy exigente. Es exigente, con tanto calor, con tramos que al final igual van muy cómodo en los picos cazadores, pero meterte en la era con el Porsche, con lo que exige esa montura con todo atrás, es complicado. Y viendo a Julián Falcón, hemos pasado un poquito por alto el provincial de Las Palmas, que lo colideraban tanto Luis Monzón como Geray Lemes. Aquí no estaba Luis, pero Julián Falcón, que puede ir arañando puntitos a puntitos con estas participaciones, y al final con el abandono, por ejemplo, de Luquiano por arriba, pues que avanzaba posiciones para sumar puntos en un provincial que seguramente querrá atacar. Julián Falcón tiene algo que es un pico pala, es muy regular. Si no puede estar tercero, estará cuarto. Siempre, si se comete un error por delante, él va a estar ahí. Es un piloto que es muy rápido, pero también sabe cuándo tiene que lanar y guardar la ropa y arañar los puntos que le permita la prueba y sus rivales, ¿no? Algo muy importante en estas secciones que abandonaban Rubén Curbelo y Arida y Bonilla. Era un abandono raro. En una curva hacían trompo y perdían la rueda trasera derecha de su coche, se quedaban en medio del recorrido, y esto hizo que el tramo se parara durante mucho tiempo, rompía el rally y obligaba a espaciar mucho la salida de los equipos en los siguientes tramos. ¿Qué hizo? Que de cara al TC Plus equipos como Fernando Cruz tuviera que esperar mucho tiempo en la salida, saliera con neumáticos fríos, y de hecho estaba enfadadísimo, fue muy crítico con la decisión de dirección de carrera, porque le parecía ya no solo injusto, sino incluso peligroso. He de decir que seguramente a todos nos plantean ese corte por el incidente de Rubén Curbelo, y todos hubiésemos hecho algo diferente. Es muy difícil tomar una decisión de qué hacer. Es verdad que seguramente que la que se tomó de dirección de carrera no es la más adecuada por seguridad, ni porque era el TC Plus, además que asignaba puntos, pero yo rompo una lanza en favor de Roberto del Rosario, que era el director de carrera, y es muy difícil tomar una decisión de qué hacer. Su hermano salió justo delante y ganó el tramo, ¿no? Enrique salía con el 5. Que es que creo que empezaron... Enrique, Geray, y en tercera posición terminó Fernando. Así fue el TC Plus, 3-2 y un punto, recuerden, este TC Plus que está bonificado por los abandonos tanto de Luquiano como también de Rubén Curbelo. Yoday Betancor y Pedro Viera ascendían, además se ponían primeros en la Rally 4 Cup, o lograban superar por 4 segundos a Juan Carlos de la Cruz y Gabriel Espino. Luego Jesús Rodríguez y Víctor García, que tomaban de alguna manera relevo de Rubén Curbelo, colocando otro Evo 9 en el top 10 de esa general. En el caso de Yoday Betancor ascendía hasta la octava por delante de esa novena de Juan Carlos de la Cruz en esta sección, que llegó a ese pico de calor, pero más o menos la temperatura se mantuvo en la misma dinámica a lo largo de la cuarta y última sección, que como veremos se repetiría en los mismos tramos de la mañana y del mediodía. Las diferencias de Enrique Cruz y Geray Mujica, los líderes, se ampliaban hasta 14,7, casi se duplicaba respecto a Geray Lemes y David Vázquez en esa segunda plaza, con Fernando Cruz y Ricardo Luis ahora en tercera posición a 58,4, a 1,24 Sergio Fuentes, Tecoriza Hernández e Iván Armas, y Bernardino Guerra con el Porsche a 1,16,0 en quinta posición. Y de nuevo nos repetimos, porque la tercera y última pasada por estos tramos, los picos cazadores de 11,07, 10,18 de Guayadeque, La Era, y el último paso, décimo tramo, el que cerraba el Rally Ingenio Telde, de 10,66 kilómetros. Ya solo una catástrofe podía dejar a Enrique Cruz y Geray Mujica sin su tercera victoria en Telde, y de eso nada, con más calor, sin presión y con su ritmo, un ritmo claramente
superior al resto. Los de Disa Coppisport mataron el rally en el tercer paso por los picos cazadores y ya solo tuvieron que pasar por los 2 últimos tramos. De hecho, se dejaron el último scratch para marcar 7 en total. Tercera victoria en Telde, tercera victoria consecutiva esta temporada, y la que hace 41 en el Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto, desde la primera que obtuvo en 2014. Día perfecto, decía Meta, y para mí uno de los titulares que dejaba disfrutando ya por fin de verdad del Toyota GR Yaris Rally 2. Sí, el año pasado solo pudo tener una victoria en toda la temporada y aquí pues en mes y medio prácticamente, ¿no? 3, que si no sentencian ya el regional a favor de Enrique de Geray, pues prácticamente lo acercan muchísimo, porque la siguiente cita es en casa, el Rally Ciudad de la Laguna, donde el año pasado no tuvieron suerte, pero que bueno, con el ritmo que lleva el Toyota y la adaptación de Enrique Geray, nada hace pensar que pueda cambiar el futuro inmediato del campeonato a su favor. Enrique, que además ha sido capaz de adaptarse muy rápidamente a cualquier coche al que se ha subido, al Porsche en su momento, pasar a un Rally 2 con el Ford, y ahora el Yaris, que por chasis y por otros muchos factores es un coche bien distinto al Ford, y ha tardado pues estos 3 meses en tenerlo por la mano. El motor nos lo explicaba también en la primera entrevista que le hicimos antes de debutar oficialmente con este coche. Geray Lemens y David Vázquez lograban su 4º podio del año, pero con un resultado que no es suficiente para detener la cabalgada de Cruz y Mújica, teniendo en cuenta que ahora viene la Laguna y que el cartucho de Lanzarote ya lo usó a principios de temporada. Logró el lanzaroteño el último scratch en Ingenio Telde, pero ese nuevo planteamiento, ese dibujo del calendario muy distinto a lo que suele ser habitual, y aún así, yendo como ven, pues terminaba a 20 segundos de Enrique Cruz, pues hace muy difícil que pueda recuperar todo este terreno que ha ido cediendo. Ha aparecido nuevamente Geray, lo veíamos ahí anteriormente en esa zona de la Breña, cómo llegaba fortísimo, pero no le ha dado porque simplemente Enrique ha sido capaz de tener un ritmo superior, pero hemos vuelto a ver al Geray más rápido. Frenando mucho Zeta, derecha 2K corner, ojo freno, 100 con derecha fondo. Muy bien, derecha 5 fondo, frenando 40, tarde izquierda 3 menos, 60. Todas las miradas dan fijas en la resolución del tercer peldaño del podio, también de la Rally 4 Cup, y ahí Fernando Cruz y Ricardo Luis se marcaron como objetivo devolverle a su equipo la posición de podio que ocupaban Lukianuk y Kulikova antes de su abandono. Sergio Fuentes y Tecoriz Hernández lo daban todo en esta sección para intentar arrebatárselo, pero al final Fernando hizo lo propio. A 2 segundos del scratch se mantenía a 4 segundos de Fuentes. Es el segundo podio tras el logrado en el Rally Orbecame Norte y por tanto el primero en un rally en seco. También, y este dato es importante sobre todo para la familia Cruz, la primera vez que compartía podio con su hermano Enrique, ya que en aquella prueba recuerden que Enrique no pudo vencer. Salen derecha 7 corta fondo y team medio 40 para derecha 9 corta fondo, para izquierda 7K muy rápida 30, derecha 6K y team posible fondo, y salen izquierda 8 corta fondo, para derecha 8 larga fondo 80 vistos. Por 4 segundos, recuerden, 4 segundos la diferencia entre Fernando Cruz y Sergio Fuentes. Vamos arriba, poco pronto, derecha 4 en tercera, derecha 4 en tercera. Y salen izquierda 9 larga, fondo 40. Ojo, derecha 6K, con bote en tercera. Derecha 5, fondo 60. Frenando, muy larga, izquierda 5 fondo, busca el final del muro 40. Y un dato curioso, tanto Fernando como Sergio partían a la última sección con una diferencia de 4 segundos cerrados y acababan la sección, es decir, el rally, con los mismos 4 segundos. O sea, si hubiese sido el desenlace del rally, nos hubiésemos estado tirando de los pelos porque ni una décima hubo de diferencia entre los dos. Y salieron al último tramo con 2 segundos y medio, justo, y dices, madre mía. Iván Armas, el ritmo que llevaba ahí, por cierto, un tramo en el que él metía el Porsche siempre entre los mejores. Decir de Fernando Cruz que está siendo capaz de ser muy regular. Al final, lo decíamos al principio, cuando tú sabes que el coche no te da seguramente para ganar, lo importante es buscar la regularidad. Está claro que ese rol no se lo podemos aplicar a un hombre como
como Alexei Lukianuk, porque es un campeón y no está para ser regular, está para ganar, y cuando no chapa o champán, dicen por ahí, ¿no? Pues o suero o champán. Bueno, pero sin embargo Fernando en el estreno con un Rally 2, en su primera temporada en un coche oficial, está sabiendo nadar y guardar la ropa y sacándole la quinta esencia a un Hyundai, que lo mete con frecuencia en el podio y que le permite esa regularidad de estar en la parte alta del campeonato. Y si hablamos de ese podio compartido, primero y tercero de los hermanos Cruz en el campeonato, esto no es novedad, ya llegaban así a esta prueba de Telde, primera posición de Enrique Cruz, segunda Fernando Cruz, y eso es fruto también de esa regularidad. Es curioso cómo saltan ahí tanto el Mitsubishi y el Porsche de las 4 ruedas, y los Rally 2 no, como los Rally 2 como que saltan solo de un lado, ¿no? Que hay que hablar también del recorrido, un recorrido que tenía esa parte de Telde, tenía también esa parte tocando ya el sur, pero al final un recorrido 100% de rallies, ahí sí que hay que decir un 3x3, no es un esquema que sea muy habitual en esta época, pero sí que es cierto, tramos muy bonitos, una belleza espectacular como se ven las imágenes de dron y que hicieron también que los pilotos disfrutaran mucho. Yo creo que en cuanto a lo que comentabas del salto, tiene mucho que ver la suspensión de la geometría de los coches, ¿no? De tanto de los Rally 2 son coches mucho más avanzados en suspensión, y tanto el Mitsubishi como el Porsche seguramente, primero que van más duros, y segundo que esa evolución de la suspensión no es tan alta como la de los Rally 2. Nos hemos olvidado del trofeo de Canarias de Rallys Asfalto. Ahí vencía Iván Armas y Tino Guerra, la segunda posición era para Mingo Ramos y Avian Martín, que al final eran séptimos, por detrás en la general de Julián Falcón y Dani Rosario, que eran sextos al final. Decían que habían estado aprovechando para hacer cambios en su coche, siempre con el mismo juego de neumáticos, y que bueno, habían aprovechado, ¿no?, en ese terreno de nadie en el que se quedaron en esa sexta posición. Sí, se había echado en falta también en ese apartado TSRA Víctor Delgado, que había sido una victoria en las primeras carreras de la temporada y había anunciado ese programa regional, quizá a lo mejor una de las bajas más significativas en ese apartado. Y en la Rally 4 Cup el duelo de lanzaroteños se saldó del lado de la juventud de Yoday Betancor y de su copiloto Pedro Viera, que consiguieron batir por 3 segundos a Juan Carlos de la Cruz y Gabriel Espino. Fue uno de los frentes de este rally, de lo más emocionante y de esta copa y de esta categoría, insistimos, ya no solo la Rally 4 Cup. Aquí vimos también los Renault, vimos también el Ford de Óscar Doniz, y eso es muy positivo al final para el campeonato. Sí, en el caso de la Rally 4 Cup, Yoday, que es el nuevo líder ahora con 2 victorias consecutivas, y con Juan Carlos de la Cruz a un par de puntos. Juan Carlos, que fue el que más tramos ganó en esa copa, adjudicándose además el TC Plus en ese apartado. A partir del último bucle de La Palma hemos encontrado la dirección o la línea, tanto en mi adaptación con el coche como en la puesta a punto. Hemos mejorado el tren trasero para este rally y me he sentido muy confiado desde el primer kilómetro, y los tiempos han ido saliendo, así que nada, contento, hay que disfrutar el momento, el nivel del campeonato es altísimo. Una pena lo de Alexei, que hubiera puesto más nivel al rally. Contento por estar en la meta, un segundo puesto, felicitar a Enrique y a todo su equipo por la victoria, y nada, nosotros pues a pensar en la siguiente. Enrique tiene un nivel bastante fuerte y bueno, y hoy no pudimos estar en sus tiempos, pero bueno, vamos a ver si podemos seguir empujando. Hemos corrido muchísimo hoy, Alexei se ha salido cuando iba tercero, creo. Al final hemos acabado no solo tercero, que nuestro trabajo, estar justo detrás de él, y creo que los tiempos nuestros ya son muy buenos en comparación con los de él, así que para nosotros es un orgullo el trabajo que estamos haciendo con el equipo. La verdad que muy bien, hemos corrido muchísimo, hemos aprendido en estos tramos tan rápidos y tan anchos, que es nuestro punto débil. Me llevo un buen sabor de boca, digamos, hasta el final a nada. Mejoramos bastante nuestro tiempo en el último tramo, pero no fue suficiente para vencer a Fer, que hizo un gran rally, la verdad, y estoy muy contento por él, que ya se lo merece, y nada, ahora con más ganas para el Laguna. Y esta es la clasificación final y por tanto queda para la historia esta 49ª edición de Rally Ciudad de Telde. Enrique Cruz, Geray Mujica, esos 55 minutos, 54 segundos, 6 décimas a 20,3. Geray Lemes, David Vázquez, Fernando Cruz, Ricardo Luis completando el podio a 1,14,9, por detrás a 1,18,9, Sergio Fuentes, Tecoriza Hernández, quintos, Iván Armas, Tino Guerra.
Y entrega de premios donde empezó todo terminaba, en ese centro comercial Las Terrazas, con aficionados también curiosos que veían cruzar por ese arco de meta a los primeros clasificados. Yerei Lemes logrando esa segunda posición, esos 2 puntos extra del TC Plus y la victoria sobre todo de Enrique Ergullera y Mujica. Tercera victoria consecutiva de la temporada, celebrándolo a lo grande y además, como dato, antes lo decíamos, primer podio que comparte con su hermano. Sí, primer podio que comparte con su hermano, nueva victoria en la historia del regional y ya Yerei Mujica, que es el copiloto con más victorias en el Campeonato Canario. Ese dato que queda, por tanto, para la historia. Bueno, de Rally Ciudad de Telde al Rally Ciudad de La Laguna, en casa del líder. Será en un mes, así que allí nos veremos. Javier Viera, hasta entonces. Nos vemos en Tenerife. Jaime Morales, buenas tardes. Hasta el mes que viene, buenas tardes.